documentos. Ahora, Estoy esperando a mi hija. dese la vuelta. Is that where it's at, Rhea? Manos en el vehículo. ¿Es ciudadano? Esa pregunta es ilegal. Queda detenido. La cámara de seguridad de la escuela primaria. Benito Juárez, en el barrio de Pilsen, Chicago, Illinois. Registró la hora exacta. Viernes, 3:05 de la tarde. Otoño en Chicago. El aire tenía esa textura fría y seca que anticipa el invierno, y las hojas de los arces que bordeaban la calle Ashland se desprendían en tonos naranjas y rojos, acumulándose en las banquetas como un tapiz que nadie había pedido. La luz de la tarde era oblicua, dorada, y proyectaba sombras largas sobre la fila de camionetas y sedanes estacionados frente a la escuela. Padres y madres esperaban apoyados en sus vehículos, con cafés en las manos, revisando teléfonos, charlando en español y en inglés. Era viernes, último día de la semana. Los niños saldrían en minutos con mochilas demasiado grandes para sus espaldas y dibujos arrugados en las manos. El agente de ICE, Jason Whitmore, número de identificación federal 7741, llevaba 6 años en la agencia. Unidad de Operaciones Comunitarias, Oficina de Campo de Chicago. 6 años que, según él, le habían dado un instinto infalible para identificar a personas indocumentadas. Ese instinto tenía un nombre más preciso en los informes internos que se revisarían meses después: sesgo sistemático. En los últimos 3 años, Whitmore había participado en 22 detenciones en zonas escolares del área metropolitana de Chicago. 19 de esas 22 involucraban a hombres hispanos. 17 resultaron ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Ninguna de esas 17 detenciones erróneas generó una investigación interna. Ni una. Su compañero, el agente Todd Kessler, número de identificación 8803, tenía 4 años en IC y llevaba solo 2 meses asignado al equipo de Whitmore. Era nuevo en operaciones de campo. Callado. Seguía instrucciones. No hacía preguntas. Todavía no había aprendido, o todavía no había querido aprender, que seguir órdenes sin cuestionar no es lealtad. Es complicidad. Lo que Jason Whitmore vio esa tarde de viernes fue a un hombre hispano de 45 años, pelo corto con algunas canas, traje oscuro pero sin corbata, parado junto a una camioneta Chevrolet Tahoe negra con placas del distrito gubernamental. El hombre miraba hacia la puerta de la escuela con la tranquilidad de quien ha hecho esto cientos de veces. Whitmore no miró las placas del distrito. No notó el pin del Congreso en la solapa del saco. No procesó que el traje, la postura y la camioneta no coincidían con el perfil que él mismo había inventado. Solo vio a un hombre hispano en una zona donde ICE tenía un operativo activo. Y eso fue suficiente. Lo que Jason Whitmore no sabía era que ese hombre era el congresista Marco Delgado Reyes, representante del 4º Distrito de Illinois en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en su segundo mandato. 6 años legislando en Washington. Miembro del Comité de Seguridad Nacional. Hijo de Luis y Carmen Delgado. Floristas colombianos que llegaron a Chicago en 1986 con 2 maletas y un préstamo de $3,000 que tardaron 9 años en pagar. Marco creció sobre la florería de sus padres en la calle 18 de Pilsen, haciendo arreglos después de la escuela, repartiendo pedidos en bicicleta los sábados, memorizando el nombre de cada cliente, porque su madre le decía que la gente regresa donde la recuerdan. Fue el primero de su familia en ir a la universidad, el primero en graduarse de la escuela de leyes, el primer colombiano americano en representar a Illinois en el Congreso. Y cada viernes que su agenda lo permitía, manejaba desde Springfield o volaba desde Washington para recoger a su hija Valentina de 8 años en la misma escuela donde él había estudiado de niño.
Esa tarde de viernes, mientras las hojas caían sobre la calle Ashland y los niños empezaban a salir con mochilas y risas, un agente de ICE con 6 años de sesgo acumulado cometió el error más espectacular y más público de toda la historia reciente de la agencia. Y las cámaras estaban grabando. Antes de continuar, si es tu primera vez aquí, suscríbete. Historias como esta necesitan llegar lejos. Y comenta desde dónde estás viendo esto. A ver cuántos países alcanzamos. Whitmore se acercó por el lado derecho de la camioneta. Kessler se quedó 2 pasos atrás, a la izquierda. Posición estándar de contención. Como si estuvieran ejecutando una detención de alto riesgo y no acercándose a un padre esperando a su hija. Whitmore no se identificó. No mostró credencial. No dijo su nombre ni su agencia. Solo dijo: documentos, ahora. Marco lo miró. No con miedo, con confusión genuina. ¿Perdón? ¿Quién es usted? Whitmore repitió. Agente federal. Documentos de identificación. Marco giró la cabeza y vio a Kessler detrás. 2 hombres en chalecos tácticos, sin insignia visible, frente a una escuela primaria, a las 3 de la tarde, un viernes. Estoy esperando a mi hija, dijo Marco con calma. Sale en 5 minutos. ¿Puede decirme por qué me está pidiendo documentos? Whitmore inclinó la cabeza. Porque estoy haciendo mi trabajo y usted está en una zona de operativo activo. Marco bajó la voz. No la subió. La bajó. Esto es una escuela. Hay niños saliendo. ¿Qué tipo de operativo ejecutan frente a una escuela primaria? Whitmore no respondió a la pregunta. Los agentes que perfilan nunca responden a las preguntas. Redirigen. Señor, no me haga repetirlo. ¿Documentos o procedemos? Marco metió la mano lentamente hacia el bolsillo interior de su saco. Voy a sacar mi billetera, dijo. Estoy avisándole de cada movimiento. Whitmore dio un paso adelante. Saque las manos del saco. Despacio. Marco sacó su billetera. Extrajo su licencia de conducir de Illinois y se la extendió. Whitmore la tomó. La miró. Miró a Marco. Miró la licencia otra vez. Marco Delgado Reyes. Leyó en voz alta. Hizo una pausa, como si el nombre hispano confirmara algo que ya había decidido. ¿Es ciudadano? Marco lo miró fijamente. Esa pregunta es ilegal y usted lo sabe. Pero sí, soy ciudadano estadounidense, nacido en Chicago, a 8 cuadras de aquí. Silencio. Whitmore le devolvió la licencia, pero no se fue. No dijo, disculpe. No dio un paso atrás. En cambio, miró la camioneta. ¿De quién es este vehículo? Marco tomó la licencia. Mío. Whitmore señaló las placas. Placas de gobierno. ¿Trabaja para el gobierno? Sí. ¿En qué? Marco respiró. Señor agente, le he mostrado mi identificación. Soy ciudadano. Estoy en un lugar público esperando a mi hija. No tengo obligación legal de responder más preguntas. ¿Puedo seguir esperando en paz? Whitmore se acercó más. La cámara de seguridad de la escuela, ángulo noreste, captó cómo su sombra se proyectó sobre Marco. Las personas que no tienen nada que esconder, cooperan, señor. Los que hacen preguntas, generalmente tienen razones para hacerlas. Marco lo miró sin parpadear. Las personas que conocen sus derechos los ejercen, agente. Eso no es sospechoso. Es la Constitución. La mandíbula de Whitmore se apretó. El músculo temporal se marcó bajo la piel. La cámara ring de la casa al frente de la escuela, la de la familia Gutiérrez, en el número 2847 de Ashland, captó ese momento con una nitidez que meses después un jurado analizaría cuadro por cuadro. Whitmore se giró hacia Kessler y dijo lo suficientemente alto para que 3 padres cercanos lo escucharan. Este individuo no coopera. Vamos a proceder. Proceder. Una palabra que en el vocabulario de ICE significa esposas,
significa manos en el vehículo. Significa que la presunción de inocencia se reemplaza por la presunción de culpa basada en nada más que un apellido y un tono de piel. Marco levantó las manos. No me estoy resistiendo. Quiero que eso quede claro. No me estoy resistiendo. Sacó su teléfono del bolsillo con 2 dedos. Voy a llamar a mi abogado. Whitmore se movió rápido. Demasiado rápido. Agarró la muñeca de Marco y la torció hacia abajo. Suelte el teléfono. El teléfono cayó al suelo. La pantalla se agrietó contra el asfalto. Pero el teléfono no se apagó. Y la aplicación de grabación de audio que Marco había activado al sentir que algo iba mal seguía corriendo. Seguía captando todo. Kessler se acercó por detrás. Entre los dos giraron a Marco contra la camioneta. La mejilla presionada contra el metal frío del atajo. El sonido del chasquido de las esposas resonó en la calle Ashland como un disparo seco. Clic, clic, metal contra piel. En la banqueta de enfrente, Gloria Ramírez, madre de un alumno de 2º grado, sacó su teléfono y empezó a grabar. A su lado, Diego Montoya, padre de gemelos en 3er grado, hizo lo mismo. Más atrás, Yolanda Cruz, abuela de 3 nietos en la escuela. Levantó su teléfono con manos temblorosas. No sabía si estaba grabando o tomando foto. No importaba. La cámara captó todo. Marco, con las manos esposadas a la espalda y la mejilla contra la puerta de su propia camioneta, habló con una voz que no temblaba. Agente, para que quede registrado en su bodycam, si es que la tiene encendida. No me he resistido. No he cometido ningún delito. No me ha informado del motivo de mi detención. Y estoy siendo esposado frente a una escuela primaria a la hora de salida. Todo esto está siendo grabado por múltiples testigos. Whitmore no respondió. Estaba revisando el interior de la camioneta a través de la ventana. ¿Qué hay en el asiento trasero? Marco cerró los ojos un segundo. Una mochila de Frozen. Es de mi hija. Tiene 8 años. Silencio. Kessler miró la mochila. Rosa, con el rostro de Elsa cubierta de escarcha brillante. Una lonchera a un lado. Un dibujo arrugado. Kessler tragó. Algo se movió detrás de sus ojos. Algo que se parecía a la duda. Pero Whitmore ya estaba demasiado adentro. Demasiado comprometido. Retroceder ahora significaría admitir un error frente a una docena de teléfonos grabando. Y Jason Whitmore no admitía errores. Nunca lo había hecho. Ese era precisamente su defecto fatal. Vamos a verificar su estatus, dijo Whitmore sacando su radio. Central, aquí Whitmore, unidad 14. Necesito verificación de estatus migratorio para un individuo masculino, hispano, 40 y tantos años. Identificación estatal, muestra Marco Delgado Reyes. Placas de gobierno en el vehículo. La radio crepitó. 10 segundos de estática. 15. 20. El silencio era insoportable. Los padres en la banqueta miraban. Los teléfonos seguían grabando. Las hojas seguían cayendo. Y Marco Delgado Reyes, congresista de los Estados Unidos, seguía esposado contra su camioneta con una mochila de Frozen en el asiento trasero. Si te está atrapando esta historia, dale like y suscríbete. Porque lo que pasa en los próximos 2 minutos cambia absolutamente todo. La radio respondió. Pero antes de que la respuesta llegara, algo peor pasó. Algo que convertiría este incidente de un caso de perfilamiento en el momento más devastador de toda la historia. La puerta de la escuela se abrió. Y una niña de 8 años con una trenza larga, mochila morada y un dibujo en la mano, salió corriendo hacia la camioneta negra, donde siempre la esperaba su padre los viernes. Valentina Delgado lo vio antes de que alguien pudiera detenerla. Vio a su padre con las manos atrás. Vio el metal de las esposas brillando bajo el sol de otoño.
Vio a dos hombres de chaleco parados a su lado y se detuvo en seco, a 6 metros. Sus zapatitos rosas frenaron sobre las hojas secas. El dibujo se resbaló de su mano y cayó al suelo. Y el grito que salió de su garganta, ¡Papi!, se escuchó en cada grabación, en cada teléfono, en la cámara de la escuela, en la cámara Ring de los Gutiérrez, en la radio de Whitmore que todavía esperaba respuesta. Marco giró la cabeza. Valentina, mi amor, estoy bien. Papá está bien. No pasa nada. Su voz se quebró. No mucho. Solo una fractura. Una grieta en la calma que había mantenido desde el primer segundo. ¿Por qué un hombre puede soportar que lo esposen, que lo humillen, que cuestionen su ciudadanía? Pero ver el terror en los ojos de su hija de 8 años es otra cosa. Es otra clase de violencia. La que no deja moretones, pero deja cicatrices que duran décadas. Gloria Ramírez cruzó la calle y tomó a Valentina del hombro. Ven aquí, mi cielo. Tu papá está bien. Ven conmigo. Valentina no se movía. Sus ojos estaban fijos en las esposas, en el metal que rodeaba las muñecas de la persona que la cargaba cada noche hasta su cama. Kessler dio un paso hacia atrás. Su rostro había cambiado. Ya no era el agente que seguía órdenes sin cuestionar. Era un hombre de 31 años viendo a una niña llorar, porque él y su compañero habían esposado a su padre sin motivo. Whitmore, dijo en voz baja. Whitmore, hay una menor. Whitmore no lo miró. Controla el perímetro, respondió. Controla el perímetro. En una escuela primaria, a la hora de salida, con una niña llorando. Y entonces llegó el auto. Un sedán gris oscuro que frenó en doble fila con la urgencia de alguien que ha recibido una llamada de emergencia. La puerta se abrió antes de que el auto terminara de detenerse. Sofía Castellanos, jefa de gabinete del congresista Delgado Reyes, bajó corriendo. Pelo recogido, traje azul marino, carpeta bajo el brazo, teléfono en la mano con la llamada todavía conectada a la oficina del congresista en Washington. Había estado siguiendo a Marco desde Springfield. Llegó 9 minutos tarde. 9 minutos que le costaron al país un escándalo y a esos 2 agentes toda su carrera. Sofía cruzó la calle. No corrió, caminó, con la precisión de alguien que ha manejado crisis políticas durante 15 años. Se detuvo a 2 metros de Whitmore. Lo miró directamente a los ojos y dijo, con una voz que cortaba el aire como una hoja de afeitar: «Suelten al congresista, ahora mismo». Whitmore la miró. «¿Disculpe?» Sofía sacó su credencial de la Cámara de Representantes y la sostuvo a la altura de los ojos de Whitmore. Ese hombre al que tienen esposado es el congresista Marco Delgado Reyes, representante del 4º Distrito de Illinois en el Congreso de los Estados Unidos. Miembro del Comité de Seguridad Nacional, el mismo comité que supervisa su agencia. Quítenle las esposas ahora mismo o la próxima llamada que hago es al director de IC. Y la que sigue, a CNN. Silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno. Lleno de padres que dejaron de respirar. Lleno de teléfonos que seguían grabando. Lleno de una niña de 8 años que sostenía la mano de una desconocida mientras miraba a su padre esposado. Lleno del sonido de la radio de Whitmore, que finalmente escupió la respuesta de Central. Unidad 14. El sujeto Marco Delgado Reyes tiene bandera de inmunidad parlamentaria. Repito, inmunidad parlamentaria. Aborten procedimiento. Repito, aborten. El rostro de Whitmore perdió todo color. No gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos. Su compañero Kessler ya se estaba moviendo hacia Marco. Sacó la llave de las esposas con manos que temblaban. El clic de las esposas abriéndose sonó diferente al de cuando se cerraron. Más suave, más vacío, como una disculpa que llega demasiado tarde.
Marco se frotó las muñecas, rojas, marcadas. Se giró lentamente. Miró a Whitmore. Lo miró durante 5 segundos completos. 5 segundos que se sintieron como 5 minutos. La cámara Ring captó su expresión. No había odio. No había rabia. Había algo peor. Había certeza. La certeza de un hombre que ha pasado 6 años en el Congreso escribiendo leyes y que acababa de vivir en carne propia por qué esas leyes son necesarias. Entonces miró hacia donde estaba Valentina. Su hija lo miraba con los ojos enrojecidos, la cara mojada, el dibujo en el suelo pisado por alguien. Marco caminó hacia ella. Se arrodilló. La abrazó. Y con la mejilla apretada contra la trenza de su hija, con una voz que solo Valentina, Gloria Ramírez y el micrófono del teléfono de Sofía Castellanos pudieron captar, dijo las palabras que se convertirían en el titular de cada medio del país. Mi hija va a recordar este momento toda su vida, y yo voy a asegurarme de que ustedes dos también. Se levantó. Tomó la mano de Valentina. Caminó hacia la camioneta. Recogió su teléfono agrietado del suelo. La grabación de audio seguía corriendo. 43 minutos ininterrumpidos. Subió a Valentina al asiento trasero, al lado de la mochila de Frozen. Cerró la puerta. Se sentó en el asiento del conductor y se quedó ahí. 2 minutos, sin encender el motor, sin moverse. La cámara de la escuela captó su silueta inmóvil detrás del parabrisas. Las manos en el volante, la cabeza baja. Después encendió el motor y se fue. Lo que siguió no fue rápido. Fue una avalancha. Sofía Castellanos hizo la primera llamada desde el asiento del sedán gris a las 3:47 de la tarde. A las 4:12, la oficina del congresista en Washington emitió un comunicado de prensa. A las 5:30, Univisión tenía la historia. A las 6:00, el video de Gloria Ramírez. 3 minutos y 48 segundos filmados con un teléfono que temblaba pero que captó cada detalle. Estaba en Twitter. A las 9 de la noche, tenía 7 millones de reproducciones. A medianoche, CNN, MSNBC, Telemundo, NBC, CBS y Fox News habían emitido el clip. El titular variaba, pero la imagen era siempre la misma. Un hombre en traje, esposado contra una camioneta frente a una escuela, y una niña de 8 años llorando a 6 metros de distancia. A la mañana siguiente, el director interino de ECA emitió una declaración. Estamos al tanto del incidente y hemos iniciado una investigación interna. Esa declaración duró 4 horas antes de que el propio director fuera llamado a testificar ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara. El mismo comité donde Marco Delgado Reyes tenía un asiento. La Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional abrió investigación paralela. Revisaron las bodycams de Whitmore y Kessler. Solo que había un problema. La bodycam de Whitmore estaba apagada. No tenía ni un segundo de grabación del incidente. La de Kessler estaba encendida, pero el audio se cortaba en los momentos clave. La oficina del inspector general determinó después que Whitmore tenía un patrón de bodycam desactivada. En el 41% de sus detenciones en los últimos 2 años, la cámara estaba apagada o tenía fallas técnicas. 41%. Casi la mitad de las veces. Como un cirujano que apaga las cámaras del quirófano cuando sabe que va a cometer un error. Pero las cámaras que no controlaban no tenían botón de apagado. La cámara de seguridad de la escuela captó todo desde 3 ángulos. La cámara Ring de la familia Gutiérrez captó la escena completa con audio ambiental. Los teléfonos de Gloria Ramírez, Diego Montoya, Yolanda Cruz y otros 2 padres proporcionaron 5 ángulos adicionales.
y el teléfono de Marco, agrietado contra el asfalto pero grabando, captó 43 minutos de audio continuo, incluyendo cada palabra de Whitmore, cada orden de Kessler y el grito de Valentina que un analista de audio describiría en su informe pericial como consistente con terror agudo en un menor. La investigación reveló lo que los números siempre habían mostrado, pero que nadie había querido mirar. Jason Whitmore había realizado 22 detenciones en zonas escolares en 3 años. 19 a hombres hispanos. 17 de esos hombres eran ciudadanos o residentes legales. En ninguno de los 17 casos se abrió investigación interna. En ninguno se ofreció disculpa. En ninguno se revisó el protocolo. 17 familias pasaron por lo que la familia Delgado Reyes pasó esa tarde de viernes. La diferencia es que esas 17 familias no tenían un asiento en el Congreso. Los cargos federales contra Whitmore fueron presentados por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois. Privación de derechos civiles bajo color de ley, detención ilegal, destrucción de evidencia por la bodycam desactivada y agresión a un oficial federal. Contra Kessler, privación de derechos civiles y detención ilegal. La defensa de Kessler argumentó que solo seguía órdenes. El fiscal respondió con una línea que se repitió en cada medio. Nuremberg estableció hace 80 años que seguir órdenes no es defensa. El juicio duró 6 días. El jurado vio los videos. Todos. Desde todos los ángulos. Vio a Whitmore agarrar la muñeca de Marco. Vio el teléfono caer al suelo. Vio las esposas cerrarse. Y vio a Valentina salir de la escuela y detenerse en seco. La fiscal pidió al jurado que mirara la cara de la niña. Congeló la imagen del video de Gloria Ramírez en la pantalla. El rostro de una niña de 8 años procesando que su padre está esposado. Esto, dijo la fiscal señalando la pantalla, no es un operativo. Esto es abuso de poder frente a una menor, y no hay protocolo que lo justifique. El juez federal Robert Chen, del Distrito Norte de Illinois, dictó sentencia después de que el jurado deliberara 3 horas y 17 minutos. Culpable en todos los cargos para ambos agentes. En su declaración antes de la sentencia, el juez Chen dijo: la autoridad migratoria no es una herramienta de acoso. La calle frente a una escuela no es un campo de batalla. Y un padre esperando a su hija no es un sospechoso. Cuando una agencia olvida estas verdades, el sistema judicial existe para recordárselas. Jason Whitmore fue sentenciado a 5 años de prisión federal. Todd Kessler, a 3 años. Ambos perdieron sus credenciales federales permanentemente. Ambos fueron incluidos en el registro de oficiales de certificados del Departamento de Seguridad Nacional. Whitmore perdió su pensión completa. Perdió su matrimonio. Su esposa presentó el divorcio durante el juicio. Perdió su casa en Naperville. Según registros públicos, la propiedad fue ejecutada 6 meses después de la sentencia. Un hombre que se creía dueño de las calles de Pilsen terminó sin una calle propia donde vivir. Kessler cooperó con la investigación. Testificó contra Whitmore. Confirmó el patrón de bodycams apagadas. Confirmó que Whitmore seleccionaba objetivos por apariencia. Su cooperación redujo su sentencia, pero no borró lo que hizo. 3 años en una prisión federal es mucho tiempo para un hombre de 31 años que podría haber dicho, esto no está bien, y no lo dijo hasta que fue demasiado tarde. La demanda civil de $15,6 millones contra ICE se resolvió en un acuerdo que incluyó no solo compensación económica, sino reformas estructurales. Auditoría independiente de todas las detenciones en zonas escolares a nivel nacional. Entrenamiento obligatorio sobre derechos constitucionales. Y suspensión inmediata de cualquier agente cuya bodycam esté desactivada durante una detención sin justificación técnica documentada.
Pero Marco Delgado Reyes no se detuvo en la demanda. 3 semanas después del incidente, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley HR 4127, conocido públicamente como el School Shield Act. Prohibición de operativos de inmigración a menos de 500 metros de cualquier escuela primaria o secundaria en territorio estadounidense, con excepciones únicamente en casos de orden judicial específica, firmada por un juez federal. El proyecto incluía una cláusula que llevaba el nombre informal de Cláusula Valentina. Cualquier agente que realizara una detención migratoria en una zona escolar sin orden judicial enfrentaría cargos federales automáticos. El proyecto fue aprobado por la Cámara con voto bipartidista. 287 a favor, 148 en contra. Fue aprobado por el Senado 3 meses después. Firmado como ley federal 8 meses después del día en que una niña de 8 años vio a su padre esposado frente a su escuela. Valentina Delgado empezó terapia psicológica 2 semanas después del incidente. Su terapeuta reportó que la niña tenía pesadillas recurrentes en las que hombres de chaleco se llevaban a su padre, que durante 3 meses no quiso que su padre la dejara sola en la escuela, que cada vez que veía un vehículo oscuro estacionarse cerca, preguntaba: ¿son ellos otra vez? Esos datos fueron incluidos en la demanda civil. El perito psicológico que evaluó a Valentina escribió en su informe: el daño emocional infligido a esta menor no fue un efecto colateral del operativo. Fue el operativo. Marco Delgado Reyes fue reelecto para un tercer mandato con el 74% de los votos, el margen más amplio en la historia del Cuarto Distrito. Usó parte de la indemnización para crear un fondo legal gratuito para familias que enfrentan detenciones ilegales de ICE en zonas escolares. Lo llamó Fondo Valentina. En su primer año de operación, el fondo representó a 31 familias. El video de Gloria Ramírez se usa hoy como material de entrenamiento en la Academia Federal de ICE en Charleston, Carolina del Sur. Módulo de Ética Operativa, Sección 4. Zonas sensibles y derechos constitucionales. Los nuevos agentes lo ven completo, con audio. Después tienen que responder por escrito. ¿En qué momento el agente cruzó la línea entre procedimiento legítimo y violación de derechos? La respuesta esperada es: antes de abrir la boca. Las detenciones de ICE en zonas escolares en todo el país bajaron un 89% en el año posterior a la aprobación del School Shield Act. 89%. La escuela primaria Benito Juárez en Pilsen sigue ahí. La fila de padres sigue formándose cada tarde a las 3. Las hojas siguen cayendo en otoño sobre la calle Ashland. Los niños siguen saliendo con mochilas demasiado grandes y dibujos arrugados en las manos. Pero hay algo diferente. Junto a la entrada principal, montada en la pared de ladrillo, hay una placa de bronce que no estaba antes. La donó la Asociación de Padres. Dice: Zona protegida. Nuestros hijos tienen derecho a ver a sus padres libres. Y cada viernes que su agenda lo permite, una camioneta Tahoe negra con placas del distrito se estaciona frente a la escuela a las 3 de la tarde. El congresista baja, espera, y cuando una niña con una trenza larga sale corriendo con un dibujo en la mano, él se arrodilla y la abraza. Sin esposas, sin agentes, sin miedo, como debería ser siempre. Esposaron a un padre frente a su hija para demostrar poder. Pero ese padre tenía el poder de cambiar la ley. Y lo hizo. Si crees que las escuelas deberían ser un lugar donde ningún niño tenga que ver a su padre esposado, suscríbete y comparte esta historia. ¿Deberían las escuelas, hospitales e iglesias ser zonas donde ICE no puede operar bajo ninguna circunstancia?
¿O eso crearía refugios que podrían explotarse? Deja tu opinión en los comentarios. Y si tienes una historia similar, cuéntala. Porque cada historia contada es un paso más hacia que esto no se repita.